Más destacadas del día y todo lo que tenés que saber del tiempo y la vuelta a casa. Con la conducción de Leonora Cole. De lunes a viernes a las 18. La Nación Más. Periodismo de calidad. Vamos a hablar de una palabra que para muchos es maldita, pero para otros es la herramienta que puede mejorar la justicia en un país. Me refiero a la palabra impuestos. Si se trata de una especie de coerción a la libertad de mercado que condiciona el crecimiento y el desarrollo de una nación, o si se trata efectivamente de la medida, el aumento de impuestos, a la imposición de un nuevo gravamen que puede permitir mejorar la distribución de la riqueza y lograr más equidad. Estamos con Iván Sasovsky, tributarista, especialista en estos temas, para hablar de dos impuestos muy debatidos en las últimas semanas. El primero es el impuesto a la renta financiera. Iván, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, buenas tardes. ¿Cuál es tu análisis respecto de este impuesto que finalmente se implementó a la renta financiera? Si nos contás un poco cómo funciona efectivamente y tu perspectiva. Bueno, el impuesto a la renta financiera no es otra cosa que el impuesto a las ganancias, que ya existía, obviamente todos conocemos de eso, pero que no existía para las personas físicas que obtenían rentabilidad a partir de sus colocaciones financieras. Entonces, lo que se hizo a partir de la reforma tributaria del impuesto a las ganancias es incorporar por un proyecto en su momento impulsado por Sergio Massa, la idea de gravar con el impuesto a las ganancias todos los rendimientos que se obtengan en el mercado financiero. Entonces, el impuesto a la renta financiera no es otra cosa que el impuesto a las ganancias, pero para los intereses y el resultado de la compra-venta de títulos y plazos fijos y colocaciones financieras que realiza una persona física, dado que para las empresas esto ya existía desde siempre. Claro. Por lo tanto, el cambio no radica ahí, sino en las personas físicas. Esto se reglamentó ahora, antes que termine el año, después de un año casi de sanción de la ley del impuesto a las ganancias, y lo que se estableció de alguna forma es la metodología a partir de la cual se va a tributar, se va a terminar pagando el impuesto al fisco, y esa metodología se recae en el propio contribuyente, es decir, cada persona que obtenga una ganancia superior o que haya obtenido una ganancia superior en el 2018 a los 67.000 pesos aproximadamente, que es el mínimo no imponible, deberá tributar el 5 o el 15% de alícuota específica en función a el tipo de colocación que sea. Si es una renta que se indexa o en dólares, va a tributar a la tasa del 15% y si no a la tasa del 5%. Había esta idea de que, bueno, hay un reclamo de parte de la corporación sindicalista y de los trabajadores en relación a que los salarios no deberían pagar impuesto a las ganancias porque el salario no es una ganancia, hay una especie de insistencia con ese estribillo, digamos, ¿no? Ahora, y había una comparación cómo los salarios pagan ganancias a partir de ciertos niveles salariales si la renta financiera no paga ganancias. Se viene sosteniendo ese debate ya hace largos meses, largo tiempo. Entonces, en principio no diría que esta es una medida de justicia distributiva, la idea de que la renta, la ganancia que obtengo por un plazo fijo, pague impuestos. Ahora, ¿cómo ves ese primer planteo? El planteo está muy bien porque es un planteo que se da en la sociedad, pero tiene un sesgo muy importante que hay que tener en cuenta, que es el de la inflación. El principal problema de la tributación en la Argentina y del impuesto a las ganancias en particular es la inflación. Como nosotros estamos en un contexto inflacionario y se establecen mínimos no imponibles fijos por algún tipo o que se ajustan por algún tipo de índice que no se corresponde con la inflación, hace que salarios cada vez más bajos terminen tributando el impuesto a las ganancias y que se termine convirtiendo en un impuesto al ingreso y no un impuesto a la ganancia. Realmente una persona con los mínimos no imponibles que están vigentes no se puede considerar que esté ganando dinero. Desde ese punto de vista,
el mismo sesgo atraviesa lo que es la renta financiera, porque el problema no es que se pueda alcanzar con este impuesto, que es el mismo impuesto a las ganancias, a quienes obtengan una renta financiera, sino que tiene que ver con que realmente obtengan una ganancia. Claro. Es decir, nosotros ahora con la implementación de este impuesto, imaginemos que con una inflación cercana al 48% de inflación anual, una persona que cobró un plazo fijo con una tasa del 45% terminó perdiendo, claro, pero respecto a la inflación, pero va a terminar pagando un impuesto, que claro, es un impuesto a la inflación. Entonces tenemos que separar lo que es la obtención de la ganancia de lo que es el ahorro. Una persona que constituye un plazo fijo ya tributó el impuesto a las ganancias por la obtención del ingreso, claro, para luego tener ese patrimonio y ponerlo como parte de sus ahorros en un banco o en una colocación financiera. Entonces estamos hablando siempre de ingresos que son genuinos, que son ingresos en blanco y que ya tributaron todo lo que tenían que tributar. Claro. Entonces en ese punto se produce un solapamiento del propio impuesto, tanto en las colocaciones se convertiría en un impuesto al ahorro, sumado a lo que en su momento fue el impuesto a las ganancias, y sin tener en cuenta lo más distorsivo de todos, que es la inflación y el verdadero problema. A ver si lo traduzco de otra manera. Si un trabajador tiene un extra que puede poner en un plazo fijo y ese plazo fijo supera en términos de intereses a la inflación, entonces efectivamente el trabajador obtiene una ganancia que supera la inflación. En ese caso, el marginal entre el interés que obtuvo y la inflación podría ser percibir, exacto, es efectivamente una ganancia. Es efectivamente una ganancia, pero... No, si pierde contra la inflación o equipara la inflación, es preservar el valor de su dinero. Exacto, es preservar el patrimonio, y un patrimonio que ya tributó impuesto a las ganancias. Entonces ahí es donde se produce el problema. Y de este tipo de problemas y de inconsistencias, nuestro sistema tributario está plagado de situaciones, y es ahí en donde terminamos siendo poco competitivos por la carga tributaria. Es decir, que en este punto no es una medida justa y además baja la competitividad. Claro que sí, baja la competitividad, porque imaginemos que si yo invierto en un título público, yo le estoy prestando dinero al propio Estado. Claro. Entonces el propio Estado me va a pagar un interés a mí. O sea, necesita hacer atractiva esa tasa para que yo decida invertir en la Argentina. Me paga una tasa sobre la cual después me va a cobrar un impuesto, claro, con lo cual termina siendo prácticamente, con la presión tributaria que tenemos en nuestro país, una de las cuestiones más nefastas y ridículas, ¿no? Claro. Porque estamos buscando financiamiento de todas partes, porque la Argentina tiene un riesgo país, claro, altísimo, y a su vez vamos a cobrar un impuesto a quienes confían, claro, en apostar en la Argentina, ¿no? Iván, el otro impuesto, vos me dirás si se trata de un impuesto que sorprendió en los últimos días, es esta idea de que si exporto servicios de cierto tipo, tengo que pagar una carga a esa exportación que hago, una carga fiscal. ¿Cómo funciona esto? ¿De qué se trata? Es muy interesante tu pregunta. Realmente a los argentinos no nos pueden tildar de ser poco creativos, porque este derecho es un derecho de exportación, ajá, a los servicios. Sí. Es algo que no existe en ninguna parte del mundo. Imaginemos que los derechos de exportación y de importación fueron los primeros tributos que existieron en la historia, y tenían que ver con manejar justamente lo que hablaban recién de forma muy interesante, la balanza de pagos. Es decir, yo si estoy importando productos que se producen en la Argentina, claro, voy a castigarlos con un impuesto más alto para alentar el consumo de producto nacional, ¿no? Esa lógica. En esto, claro, lo que se hace es gravar a cualquier exportación de servicios. Imaginemos una persona, un diseñador que realiza servicios de diseño a una empresa de afuera, y por esa operación lo que hace es realizar una exportación porque emite una factura pero eso no pasa por ninguna aduana, por lo tanto no hay ningún tipo de derecho o control sobre el cual se tenga que tributar. Entonces, claro, a partir de la segunda
segunda corrida cambiaria del mes de agosto y como medida alternativa, dado que el tipo de cambio se había disparado tanto, dijeron, bueno, las exportaciones vamos a castigarlas de nuevo con una retención. Cuando en realidad exportar es lo que necesita lo que país necesitamos porque el mercado de divisas proviene no exclusivamente de ahí. También el déficit de la balanza comercial. Exacto, claro. Y ese es el único lugar de donde podemos obtener divisas genuinas, claro, que no sean de endeudamiento. Claro. Entonces, como el tipo de cambio estaba tan alto en ese momento, se dispuso esta medida que es del 12%, es un porcentaje altísimo, sobre las exportaciones de servicios que se realicen por sujetos del país. Es un impuesto aduanero, pero que no pasa por la aduana. Claro. Entonces, hasta en esas contradicciones hubo que modificar hasta el código aduanero para poder establecer este derecho de exportación. Lo único que está detrás es la voluntad de recaudar de donde sea. Totalmente, es la voluntad de recaudar y en este caso de apoyarse en algo que en principio se convertía desde el punto de vista tributario en algo más atractivo, que eran las exportaciones, porque claro, al tener un tipo de cambio más competitivo, claro, eso se convertía en algo atractivo. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa ahora cuando el tipo de cambio de nuevo vuelve a atrasarse? Claro. La devaluación no está acompañando el ritmo de la inflación y este impuesto volvió a ser más caro de lo que todos tenían previsto porque establece como un tipo de cambio mínimo a un dólar igual a 40 pesos, con lo cual termina siendo más alto de lo que hoy por hoy tenemos como moneda, como paridad cambiaria. Bueno, las paradojas de un país que no termina de encontrarle la vuelta a esta lógica impositiva y también el aliento a la exportación. Muchísimas gracias, Iván, por aclararnos estos temas tan centrales. Gracias. Vamos a escuchar ahora a la fiscal del caso tan trágico de Miramar,